Bienvenida, amable audiencia, a un programa más de Hablemos con los Políticos, un programa con el cual ya lo inauguramos hace 3 semanas y es hablar con los políticos, con los actores políticos, tanto del municipio de Pitalito como los departamentales y, por qué no, por supuesto, nacionales. Y hoy tenemos la grata presencia aquí de Ricardo Márquez Patio. ¿Es Patio o es Patío? Patío. Patío con tilde en la I. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo está? Muy bien, es un honor que esté usted aquí en SBC Noticias y en Hablando con los Políticos. Honor que me hace. Muchas gracias. La invitación y yo soy seguidor de este programa. Muchas gracias, Ricardo. Pues a ver, muchos ya conocen a Ricardo Márquez Patío. Ricardo Márquez es uno de los dirigentes de la izquierda de Pitalito más veteranos, diría yo, uno de los que todavía hace muchos años, ya casi para 50 años, ¿no? 40 años pasaditos, 40 milita años. en la izquierda. Por allá en el año de 1984 llega usted a Pitalito. Ricardo, ¿de dónde vino? Veníamos de hacer un acompañamiento desde la juventud comunista en la época, especialmente el movimiento estudiantil, la Federación de Estudiantes de Secundaria del Huila, con el tema de alfabetización. Estamos haciendo un acompañamiento en esa época a unas invasiones, el tema del barrio Cálamo, de Santa Inés, de La Paz, de Yamboro, de el Danubio. Entonces nosotros veníamos a hacer alfabetización con los jóvenes. Entonces, por eso tuve el grato honor de conocer esta gran ciudad, que lo que más recuerdo de esa época, Santiago, era el olor a la guayaba. Sí, había bastante guayaba. Bastante guayaba y bastante fábricas de bocadillo, hermano. Sí, claro. Que yo no sé qué, se han ido acabando, ¿no? Pero todavía persisten unas pocas. Sí, creo que el INVIMA tuvo algo que ver para que no siguiera una fábrica, digo, como una persecución, una fábrica de bocadillo, que siempre relacioné este municipio con el libro de García Márquez, El olor a la guayaba. El olor de la guayaba. El olor de la guayaba. García Márquez, sino de Plinio Puleyo. Haciéndole una apología a García Sí, Márquez. Plinio Puleyo, El olor de la guayaba. ¿Pero de dónde vino usted, perdón? De Neiva. De Neiva. De Neiva, Son sí. neipanos de allí. De Neiva. Yo soy nacido en Garzón, pero criado en Neiva. Criado en Neiva. En esa época se debió conocer usted con otros dirigentes de izquierda, que era José Antonio Palomino, estaba también Medardo Plazas. Creo que usted se conoció porque Medardo fue uno de los que trabajó en la parte ahí en La Paz, ahí en ese lugar. La Paz. Sí, más que todo a don Antonio Palomino, un campesino, primero una fortaleza, una memoria, una energía, que muchos años después tuve la oportunidad de hablar con él varias veces en la casa allí en Santa Inés. Dijo, y todavía tengo 80 años y todavía me sobran fuerzas para otra invasión. Entonces, pero también claro, había muchos dirigentes. Yo me acuerdo que en el barrio Popular, que las cercas eran de Guadúa, de Paroy. Era un cartón parecido. Sí, eran las casas y cada uno nos daba, el uno nos daba el desayuno, otro nos daba el almuerzo, otro nos daba el alojamiento. Así éramos que los jóvenes sobrevivíamos en esa época, sí, claro, con la ayuda. Y obviamente la caseta del barrio Popular era el epicentro como político, cultural. Hay unos archivos allí muy importantes donde se reunía la Junta de Acción Comunal a apoyar otras luchas por la tierra, como en el caso del Danubio, todo lo que tiene que ver por allá. Esa ya es la Casa Cultural, se llamó así se llama. Casa Cultural, sí, señor. Ahí esa caseta, un papel muy histórico, no sé por qué tan olvidado. Incluso dentro de la ley de víctimas, debería ser declarada como víctima, como patrimonio de las víctimas. Patrimonio de las víctimas, claro. y que el gobierno le invierta plata a eso. Eso no solamente decir en un papel, sí, declaramos como víctima, no, que se invierta plata ahí, claro, porque fue un terreno que dejaron las personas que lucharon por ese terreno, pero además dejaron la cancha de fútbol, sí, todo el tema polideportivo. Incluso ese desarrollo que ha tenido Pitalito hacia eso se debe a la lucha por la tierra, Santiago. Yo creo que usted se acuerda de eso. Claro. La galería, los bomberos que están ahí también se le deben
terrenos que dejaron las personas que lucharon por la tierra, por la vivienda, ¿sí? Entonces, en este país se le ha olvidado ese tema. Las personas que sacrificaron, me contaba Palomino la persecución que sufrió toda esta gente, Medardo Plata, ¿sí? Entonces, en esa época florecía en Pitalito ese tema de la inconformidad. Había muchos dirigentes y muchos fueron llegando en ese tiempo a la UNO, Unión Nacional de Oposición. Después se hizo la alianza UNO, Anapomil, ¿se acuerdan? Entonces, esa época jugó un papel muy importante en Pitalito. Sí. ¿Usted tendría cuántos años tendría en ese momento con usted? 19 años. 19 años. Se vienen las negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur con las FARC. Sale una ley de amnistía que aprueban en noviembre del año 1982, que le da una amnistía a todos los grupos alzados en armas. El M-19 salió todo de la cárcel y salieron otra vez a las calles, que los habían cogido en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que fue horroroso, el estatuto de seguridad, que no quisiéramos recordarlo. Y inmediatamente se inician los procesos de paz, y nace de ese proceso de paz con la FARC la fundación del movimiento político La Unión Patriótica, que yo recuerdo que en Bogotá se fundó con Braulio Herrera y el mismo Iván Márquez, que fueron representantes a la Cámara. Y entonces se riega por todo el país y aquí también se organiza, y usted hace parte de esa organización en Pitalito. Sí, el primer evento fue en el Teatro Laboyos. Sí, el primer evento donde ya se constituye oficialmente con delegados nacionales. Sí. Llegaron personajes de talla nacional. Ahí también estuvo Iván Márquez, otros dirigentes del Caquetá. Pero el primer evento en el Huila se hace en Algeciras y el segundo se hace en Palestina. Sí, en Palestina. Después se hace otro evento en Acevedo. Fue tan masiva la presencia, Santiago, que llegaban carros de todas las veredas y el ejército ruega tachuelas para que no lleguen al pueblo. O sea, esta fue el contrario. Y después el gran evento en el Teatro Laboyos, con la junta directiva. ¿Qué es lo curioso? Que llegan muchos dirigentes y muchas personas del Partido Liberal y el Partido Conservador. A nivel nacional pues llegó Clara López, Pedronel Jiménez en los Llanos, que venía también del Partido Liberal. Claro. Entonces, y llega un sector que se llamaba Autodefensa Obrera, que era un movimiento guerrillero netamente urbano. Claro, ¿sí? Eso es de aquí en Bogotá. Sí, en Bogotá. Entonces ellos también, por ser aliados, pues, hacen la coalición nacional. Y en Pitalito, mucha acogida. Eso, había una acogida tremenda. Además que era liderado por jóvenes. Sí. Es que el estallido social del 2021 dijo que los jóvenes por fin no. Eso ya lleva, siempre ha sido así. Sí, señor. Entonces, eso llevó a generar mucha inconformidad en los sectores tradicionales de Pitalito, ¿no? Y a señalar a los jóvenes. O sea, no pasábamos de 25, 26 años. De resto era juventud. En ese tiempo no había universidad colombiana con un movimiento fuerte y nunca venían del movimiento estudiantil de secundaria. Sí, aquí era muy famoso los del departamental, el nacional, la normal, que dieron muchos dirigentes, no solamente para la izquierda, sino también para la derecha, pero que tuvieron que a veces, hicieron escuela en este sector, ¿no? Sí. O sea, las escuelas del partido ha sido semillero para todo. Claro que sí. Entonces. Y yo recuerdo, aquí acompañamos, creo que fue en el año 85, si no estoy mal, casi a finales del 85, acompañamos a Jaime Pardo Leal en una correría. Vinimos aquí al parque principal de Pitalito con Alberto Rojas Puyo y eso se llenó en la mitad de ese parque, había muchísima gente. Yo recuerdo eso, tengo que poner unos lazos ahí para que no se subiera la gente. ¿Recuerda ese evento? Yo ya no estaba. Yo me ahí, sí, en el 85, a final del 85, fue tanta la persecución a raíz del evento del Teatro Laboyos. Sí. Que se desató una persecución. Hoy en día hay uno de ellos sobreviviente, y también antes del Teatro Laboyos tuvo que salir del país. Fue detenido arbitrariamente, David, el mono. Sí. Le pegaron un tiro en la cabeza allá a Palestina y resulta que
no murió y después tuvo que, hoy en día reside en Suiza, no quiso volver al país. Sí, claro. Mucho muerto, porque es que Pitalito, por su posición geopolítica, juega un papel muy importante para el sur de Colombia. Aunque en ese tiempo no existía la vía Pitalito Mocoa, sino que llegaba hasta San Juan de Villalobos. Ni tampoco la de Popayán, porque estaba construyendo. También se estaba construyendo, pero entonces jugaba un papel importante. Llegaban de Isnos, de Salado Blanco, de Timaná, de Acevedo, y aquí se enfocaba como en la orientación. Sí. Hubo un comerciante que nos dejó una sede permanente sin cobrarnos ni un peso. ¿Sí? Otros daban alguna, vendíamos bonos para podernos alimentar, porque el partido no tenía plata. Hoy no es como hoy que hoy cuentan con carros y ayuda. En ese tiempo de los jóvenes, pues y además que éramos muy confiados, ¿no? Entonces empieza la persecución, existe la masacre de Palestina, antes de terminar el 85, eso fue como en octubre del 85 que se hace el lanzamiento en Neiva departamental, y a la semana siguiente matan 4 compañeros en Palestina. Jaime Loaiza, que es fundador del municipio, llegó a ser concejal. Hoy en día el consejo ya es el nombre del compañero. Y en San Agustín también se desarrolla una persecución tremenda, pero éramos personas que siempre le apostábamos a la paz, ¿no? Habían unos puntos fundamentales, que era el tema del petróleo, que era el tema cultural, el tema de la reforma agraria, porque la reforma agraria es muy fundamental para lograr la paz. Si no hay reforma agraria, y no es solamente la entrega de tierra, Santiago, sino también lo que tiene que acompañar todo eso. Entonces, mucha persecución. Entonces, uno tocó salir unos fueron del país, otros del campo. ¿Usted para dónde salió? Salí para Bogotá. Salí para Bogotá. Sí, señor. Entonces, después regreso. Ya la Unión Patriótica estaba muy diezmada. ¿En qué año regresó usted a Pitalito? Regreso como a mediados de los 90. Pero ya en son de trabajar, claro. ya uno con familia, con hijos, le toca a uno, ya no tiene la misma libertad de esa época. Pero esporádicamente, ¿no? Después se pierde la personalidad jurídica, pues hay cierto todo el mundo. Esto fue como una sálvese quien pueda. ¿Sí? Sálvese quien pueda, se pierde la personalidad jurídica, no alcanzamos los 50.000 votos en esa época. Y se vuelve a recuperar después de mucho tiempo, o sea... No, eso se fue por 3 años, 4 años que sí. Por eso nosotros decimos que así sea con personalidad, sin personalidad, hay que hacer los procesos. Está la lucha. Yo recuerdo que la sede de la Unión Patriótica aquí en Pitalito fue allá, por la carrera sexta, entre calles quinta y cuarta. En un edificio. Sí, donde había un edificio que ahora es unas almacenes agrícolas allí. Allí era la sede, una puerta verde, lata, que se bajaba y se subía. Esa era la sede de la UP. No nos cobraban ni un peso. Veníamos de Bogotá y nos reuníamos con Darío Gutiérrez, Darío Rodríguez y Fabiola Beltrán, que aparecieron después en 86 muertos por allá. Y torturados. Torturados horriblemente, eso fue horrible. Y de ahí, claro, mucha gente tuvo que salir. Hay unos que se quedaron en Pitalito y milagrosamente no se murieron, pero otros sí, lamentablemente, no corrieron con esa suerte. Bueno, y después ya que viene usted en los 95, de todas maneras sigue en su lucha política. Sí, pero en Neiva. Yo me radico en Neiva y luego venía esporádicamente a vender unos productos y ya me radico en el 2009. Ya me trasladan de una empresa que en la cual trabajaba. El tema primero administrar una droguería, después una distribuidora. Pues siempre con el temor. En esa época estaba como la presencia de los paramilitares. Pero esto no lo olvida uno, Santiago, y volví otra vez. Claro. Ya en esa época estaba el Polo Democrático Alternativo, parte por ahí. del Polo Democrático. Sí, es que hay una cosa muy curiosa. El Polo Democrático, que es una amalgama de partidos y movimientos, ¿no? Era como un frente amplio.
lo que también en su época quiso hacer la Unión Patriótica, un frente amplio. Porque no solamente todo el mundo relaciona con el tema de FARC, ¿no? O sea, aquí llegaron muchos sectores, llegaron los maestros, los viviendistas, los cafeteros, aquí estaba el tema de Cafisurcol, el tema de Senapro, que Pitalito fundó varios barrios y no aparece en la historia que han escrito nuestros científicos aquí sobre los 200 años. Los historiadores, no cuentan esa historia. Lo que tuvo que ser Senapro, el sindicato agrario, Fensuagro, toda la presencia que hizo acá. Asociaciones campesinas que vivieron aquí. Asociaciones, el tema, el Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos, que en ese tiempo lo lideraba un conservador, Hernando Ordóñez Mazorra, era el presidente del Comité Permanente. Entonces, no, esto es que, como decía, y hoy lo vuelve a recalcar el presidente Petro, pongámonos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Claro. Independientemente de todo. Entonces, claro, se pierde la personería, después se pierde la personería del Partido Comunista. Estamos en el polo. En ese tiempo Robledo dijo, yo quiero que todos seamos un solo partido. Esto no es de unirnos y crear una sola, no, esto es de respetar las organizaciones que hay y su estructura. Así es. Sí. Claro. Tuvimos candidato a la presidencia porque tuvimos que también en ese tiempo hice parte yo en el 2006, incluso de la Dirección Nacional del Polo Democrático, cuando la campaña que salió el doctor Carlos Gaviria Trujillo. Tuvimos oportunidad de coordinar esa campaña y toda esa situación. En ese tiempo estaba usted en Neiva, creo, cuando estaba la campaña. Cuando Gaviria yo ya estaba acá. Ya estaba acá. Sí. Pero hay que recordar, Santiago, que nosotros tenemos candidato a la alcaldía acá, que fue asesinado. O sea, Darío Rodríguez era candidato a la alcaldía. Sí, claro. Tuvimos concejal, Carlos Moreno. Claro que sí. Tuvimos representante diputado. Diputado, claro que sí. El compañero Roberto Rego. Y a otro que estuvo también, que fue uno que es columnista del diario La Nación, Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez. ¿Sabes? Sí, pero en el Huila, pero en el sur tuvo mucho auge. ¿sí? Tuvimos concejales en Isnos, tuvimos concejales en Palestina. Dos alcaldes en Palestina. En ese tiempo no era por elección popular en la alcaldía, sino que era nombrado por el gobernador, pero de 7 alcaldes, 5 eran de la Unión Patriótica. Entonces dijo el gobernador, ¿para qué les voy a poner en ellos a ustedes? Nombren ustedes Y ya cuando se viene lo de elección popular, se postula a José Darío, que fue asesinado. Sí, lamentablemente, eso fue en el año 88. Y la persecución es una vez más. O sea, hubo una desbandada, pues, como le digo, sálvese quien pueda, pero después nos hemos ido reencontrando. Sí. Y de Huila tuvimos, digamos que hubo senador y hubo representante de la Cámara. De la alianza que se hizo con Guillermo Plaza Alcina y suplente Alberto Rojas Puyo, que fue 2 años al Senado, y lo mismo Antonio Cepuente. Y con Julio Enrique Ortiz. Julio Enrique Ortiz en la Cámara, y fueron cada uno 2 años y se respetaron esos acuerdos. Y mire cómo la derecha recalcitrante ha sido de todas maneras muy astuta, pero al mismo tiempo pragmática, porque aquí que este departamento en esa época lo manejaba los conservadores, Héctor Polanía Sánchez, pero ellos permitieron incluso alianzas con la Unión Patriótica, y uno le causa eso cierta sensación de cómo es posible que una derecha tan recalcitrante haya aceptado hacer alianzas. Las hacían a nivel municipal, las hacían a nivel departamental. Y el gobierno a nivel nacional ya estaba este conservador. Terminó Belisario. Sí, pero entonces también estaba en este proceso muy cercano el que fue canciller, el primer canciller de Petra, Alfredo, a ver si se llama. Que es conservador. Sí, Álvaro Leiva, ¿no? Álvaro Leiva toda la vida ha sido de esa parte. ¿Por qué Álvaro Leiva? Porque eso es histórico. Usted se recuerda que en los décadas de los 90, finales de los 70 y principios de los 80, aquí tuvieron unas colmenas de abeja, una industria que iban a poner en Bruselas. Sí. Y eso era del señor Pungilucci, que era un italiano, o es un italiano porque vive todavía, Sandro Pungilucci. Y Sandro era casado con una hermana de Álvaro Leiva Durán. Entonces ella resulta que ese señor lo secuestran acá y Álvaro Leiva es el que entra en negociaciones con las FARC para liberar al señor. No sé si pagaría o no pagaría, pero lo cierto es que desde allí
se viene un vínculo de Álvaro Leiva con la izquierda, con los grupos de izquierda, y generalmente con el Partido Comunista y toda esta cuestión. Conservadores como Alfredo Vázquez Carrizosa también, que fueron del Partido Comunista. Presidente del CPH. Exactamente, y desde ahí Álvaro Leiva ha sido como de este lado, ¿no? Del lado de la izquierda. Yo recuerdo que ese fue el incidente que lo indujo él ahí, porque él miró, bueno, es que tampoco es una cosa tan satánica como la pintan, sino que esto hay que estar allí, porque de pronto entendieron que este país necesitaba reformas, que se necesitaban unas reformas profundas, y terminaron allí en ese lado. Pero además Santiago, es que todo conflicto armado termina en una negociación política. Por supuesto. Eso no es que yo no conozco ahora un avallazamiento, como hacían los romanos, de tierra arrasada para someternos. Ahora, decía un filósofo de la guerra alemán, decía, es la paz, es la política para llegar a un medio para la paz, ¿no? Claro. Por medio de la política. Son acuerdos políticos. Claro. De resto no se podrá lograr la paz. Exacto. Decía un negociador israelita, digo, es que el proceso en Colombia es bien raro, porque yo he estado en África, en Asia, es como una naranja. ¿Usted qué quiere de la naranja? La cáscara, la semilla, el jugo, ¿sí? ¿Qué quiere? Aquí no, aquí ustedes no están en un conflicto donde digamos, la FARC, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿no? Entonces, aquí el tema es unas reformas que llevaron a este conflicto. Inicialmente fue la tierra, ¿no? Después dijeron que no, es la toma del poder. Y obviamente que ha habido muchas dificultades porque aquí ha tocado una derecha muy recalcitrante. Bastante. ¿Sí? Pero aquí el Charro Negro era amigo de nosotros. Sí, claro. Álvaro Sánchez Muñoz. Sí, señor, era médico, muy amigo de nosotros. Sí, claro. Habían liberales, el mismo Miller Muñoz, Claro, toda esa gente muy cercana, o sea, pero existía un respeto. Sí, claro. Un respeto, ¿sí? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas a veces, como tergiversaron el tema de la paz, decían, es que eso es el problema de Belisario allá y nosotros somos acá. Sí, claro. Acuérdese que veníamos del Estatuto de Seguridad, donde había un adoctrinamiento tanto de la policía, el ejército y el DAS, que era coger las personas, torturarlas, matarlas si era posible o desaparecerlas. Sí. Es que el Estatuto de Seguridad dejó secuelas en las Fuerzas Armadas y duraron muchos años en adaptarse a las nuevas condiciones. Eso duró más de 15 años con eso. Y todavía hay vestigios de gente que todavía le tocó esa época, que piensan igual. Estos días leí un artículo de Felipe Narváez que habla de Pericongo a la Escombrera. Sí, exacto. Entonces, en ese tiempo, hablarle de Pericongo era terrible porque allá donde llevaban a la gente, o canta o zapa la Pericongo. Entonces, después él dice que hay una cantidad de restos humanos ahí en ese. Yo tengo documentados 175 homicidios cometidos en Pericongo. De esos, hay 76 muertos que están en fosa común en Altamira, que ya los denuncié a la unidad de búsqueda de desaparecidos. Es un trabajo que yo he hecho investigativo muy privado, porque como esto es tan delicado, sí. Pero yo tengo investigación allá y sé los sitios donde enterraban allá en Altamira en fosa común. Eso hay que descubrirlo algún día, pero es que eso no viene de ahora, Ricardo, es que desde la misma historia, digamos, la misma leyenda de la gaitana que se arrojó allá con los tesoros, y después en los años 50, los conservadores iban a matar a los liberales allá y los arrojaban al río. Allá hay una historia de gente antigua que me cuentan aquí en Timaná y en Pitalito, que en una volqueta roja los llevaban y los botaban allá los mataban, les daban tiros de gracia con escopetas, y me dicen nombres de quiénes eran las personas que hacían eso. Entonces, eso se ha repetido a través de la historia. Afortunadamente, llevamos ya unos 25 o 30 años que no ha vuelto a ocurrir, porque pues ya los han matado y los han dejado por ahí en cualquier parte, pero eso era un matadero, era como el sitio de terrorífico, sí. Era como decirle aquí, amenazaban en Pitalito. Yo recuerdo que en los años 80 le decían, no moleste porque lo mando a llevar a Pericongo. Eso era una amenaza constante, eso ya se ha borrado de la memoria de la gente. Pero hablemos ahora ya para terminar, porque el tiempo es corto. Pues vamos a tener otra oportunidad, otra entrevista para hablar de esta historia, porque esta historia hay que contarla. Hay que sí, contarla claro. En estos medios para que la gente nueva sepa lo que ha pasado en Pitalito y en el sur del Huila.
¿A qué apunta ahora la Unión Patriótica? ¿Cuál es el...? Bueno, después de tanto esfuerzo que nos tocó volver a recuperar la personalidad jurídica, también hubo un fallo internacional, la Corte Interamericana, la Corte Suprema también, un magistrado le devuelve la personalidad jurídica porque querían era que sacáramos el mismo umbral en la actualidad, después de 20 años sin tener participación política. Obviamente participamos en el polo. Con mucha alegría en el año 2016 más o menos, sí, 2016, hay un acto rápido porque nos daban como una semana para hacer un congreso de la Unión Patriótica. Es cuando regresa Ida Bella, regresa toda Imelda Daza del exterior. Nosotros pensamos que solamente venían a El Salud y se quedaron. Hoy en día ambas son senadoras. Sí. Imelda por Partido Comunes y Aida por la Unión Patriótica. Porque decía que no podíamos igualarnos, porque a raíz de todo el fallo fue por persecución, que no fue por falta de voto, porque tenía 2 candidatos presidenciales asesinados, 3 senadores, cantidad de concejales. Entonces nos tocó hacer un congreso así. Se logró rescatar la personalidad jurídica. Ya no hacíamos parte del polo, nos habían expulsado. Claro. Y estamos ahí reconstruyendo. Cuando ahora aparece una nueva propuesta para seguir en la unidad, siempre le vamos a apostar a la unidad. La Unión Patriótica fue una propuesta de unidad. Sería el partido se llamaría Pacto. Hasta este momento, los que han confirmado presencia en el pacto, el Polo, Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Y hay unos acercamientos con el maíz. Hay otros sectores que estuvieron en el pacto histórico con la elección de Petro que crearon otro movimiento político, ¿no? Pero nosotros ya por decisiones de Congreso, decisiones de direcciones nacionales, le vamos a apostar a la unidad con el pacto. Entonces, ¿van a fusionarse en un solo partido político? La propuesta inicial era que se creara un solo partido unitario. Todos acordamos que la mejor apuesta es un partido unitario, más no único. Ajá. ¿Sí? Pues porque hay diferentes fuerzas, ¿no? Hay diferentes pensamientos, diferentes filosofías. Que estamos haciendo presencia, entonces se respeta la integridad de los partidos, obviamente que se perdería la personalidad jurídica, pero no le tenemos miedo a eso, o sea, con personalidad o sin personalidad, se sigue el proceso, claro, apostándole a este nuevo partido unitario. Ajá. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Que no hay una sola dirección así piramidal, sino que hayan varias vicepresidencias, presidencias tomando decisiones allí, ajá, representando a los partidos, pero internamente cada uno tiene su propia dinámica. Claro. Ajá. Esto con miras a las elecciones que se vienen en el año entrante. Sí, señor. Lista para cámaras y lista para Senado. Pública, y por supuesto candidaturas presidenciales. Sí, claro, y ahí estos días ha estado bastante intensa las reuniones en Neiva, en Bogotá, para mirar cómo, porque para nosotros no es nuevo, porque ya hemos, desde la 1 a Napo 1000, imagínense, estamos apostándole sí. Lo importante es que mantengamos el respeto, claro, que mantengamos el respeto de los diferentes partidos que estemos allí, ¿no? Independientemente de su ideología. Sí. Y fuera de esos partidos políticos están llegando muchos movimientos, defensores del agua, defensores del medio ambiente y otras organizaciones, maestros, estudiantes, que harían parte también de este nuevo partido. Ricardo, a pesar digamos, del desprestigio del gobierno que lo tiene, de todas maneras, las encuestas que hacen formalmente hablan de que él tiene un 40-35% de favorabilidad. ¿Usted cree que todavía hay opciones de poder para la presidencia de la República, que se puede con un candidato o candidata y mantener el poder que tiene Petro o seguir allí? Nosotros somos muy optimistas, ya van apareciendo candidatos. Sabemos que ya el ministro de Relaciones Exteriores renunció, se le apuesta también ahí. Ya Corcho se está moviendo por varias partes. Pensamos que Iván Cepeda también puede ser candidato. Claro.
Sí, pensamos que sí podemos seguir y que ojalá que haya continuidad, porque es que al gobierno nacional ha tocado defenderse mucho. Claro. Sí, ha tocado defenderse mucho. Ayer estaba diciendo el presidente que NAME es el responsable y que hoy en día no hayan recursos para las regiones, porque no pasó, incluso traicionando a su propio pueblo. Entonces, pensamos que sí, las cosas se están haciendo. Se han entregado más de 1.000 hectáreas aquí de tierras en el Huila, 4.000 hectáreas, perdón. Se está haciendo todo el tema de economía solidaria, de cooperativismo. El tema de salud, a pesar de que tiene muchas dificultades, sigue avanzando. Nosotros, de todas maneras, somos críticos a muchas cosas. Nosotros no somos borregos para decir, pero sí pensamos de que en este corto tiempo, podamos apostarle nuevamente a continuar este proceso que se inició. Y es que uno ve, por ejemplo, bueno, las encuestas dicen desfavorable, pero mire, cuando llega a un pueblo, mire, yo me quedé aterrado en Barranquilla anoche. Llegó Petro a Barranquilla y es una multitudinaria, allá donde en el estadio le gritan fuera Petro, pero en las calles están alabando a Petro. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la verdadera imagen que tiene Petro en el pueblo como tal? ¿Sí? Entonces uno ve que no ha perdido esa popularidad ni ese encanto, porque yo recuerdo que ya Duque llegaba a cualquier partido y no lo recibían así. Ajá. ¿Sí? No lo recibían así, nada forma. No, pero hay que mirar, Santiago, las cosas, porque no hay más mucha idea cuando yo viajo para Mocoa, esas vías, cuando vayan ahí, esas vías, ojalá que no coloquen ese peaje, pero nunca antes se había visto tanta inversión en las vías, ¿sí? Claro. Cuando uno va a una vereda y encuentra unas placahuellas donde están directamente la comunidad con el ministerio, con Invías, con el tema de las... Sí, hoy ya no es necesario estar con el alcalde, con el diputado, esta hoja de vida, esto. Entonces, la comunidad está aprendiendo que ellos son directamente, ¿sí? Que lo ha enseñado este nuevo gobierno. Se pueden empoderar de y que la plata en las manos de las comunidades rinde más. Por supuesto. Claro. Entonces, son cosas que no muestran los medios de comunicación. Sí, claro. Le está dando mucho juego a los medios alternativos. Exactamente. ¿Sí? Capacitaciones, el tema de la contratación para los medios alternativos que no tienen la oportunidad de contratar, como la CRC ni Caracol. Claro. Pero donde hoy en día va uno, encuentra un periodista con su celular. Ajá, claro. Escuché que vivía en Palestina, este muchacho. James. Sí. Y él me dijo, mira, es que aquí en esta esquinita, allá en la esquina, es la única parte donde queda la señal, de aquí yo hago la transmisión. Ajá, claro. Yo soy el periodista aquí allá en la Loma. Claro. Entonces, ustedes miren que los medios de comunicación alternativos, como el suyo, como los que tienen aquí, que no dicen las cosas como ven, ¿sí? Como quiere el político, sino que están transmitiendo directamente con las comunidades, con los dirigentes de base. Primero es la primera entrevista que me hacen en estos medios. Aquí está, no va a ser la última, porque me queda mucha tela por cortar. Y pues con esto terminamos, porque el tiempo es corto, en Hablemos con los Políticos. Hoy estuvo aquí con nosotros Ricardo Márquez Patillo, dirigente de la izquierda. Usted no ha sido concejal ni diputado. Cuando usted me dijo que hablemos con los políticos, ahí me dice, pero es que yo nunca he sido... nunca he ocupado un puesto público. Es que tenemos que basarnos en la filosofía de la política. Sí, claro. Entonces les decía, el que no es político, pues tiene que ser un dios por allá solemne, o un animal, pero es que ni en los animales, porque en los animales encuentra uno comunidades políticamente organizadas, sí, claro. jerarquías, entonces todo es política. No, lógicamente, y la política me ha hecho política partidista, así no hay que ocupar cargos, pero la ha hecho y la hace partidista. Entonces, por eso es que le invito a que los políticos que han hecho política, así no hayan aspirado, pero la han hecho al lado de movimientos políticos. Entonces, esto es Hablemos con los Políticos. Muchas gracias, más que todo por el tema social. Sí, señor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, amable audiencia. Ya volveremos el próximo programa con otro político en Hablemos con los Políticos. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Nos pasó rápido el tiempo.